Vamos a meternos en la predicación de la palabra del Señor. Efesios capítulo ¿qué? Versículo ¿qué? No he dicho nada. 7. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que también hubiera descendido a la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima ¿de qué? De todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Y él mismo qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Oremos, hermanos. ¿Para cuántos Dios es primero? Yo les ruego que oren. No me dejen orando solo, me asusta. 800, 700 voces se debe oír arriba en las torres. A ver, una iglesia viva que empiece a orar con vida. Todos, soberano Dios. Señor Jesucristo, ayúdame a predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? ¿Qué es? Al menos que hubiera descendido. Dice el Salmo 47, verso 5. Subió el Señor con poder, al sonido de trompeta. Subió el Señor con poder. Y este texto, también el versículo, el Salmo 68, habla del Señor que subió. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si habla y para ratificar esto, el Salmo 24 dice: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y otra vez dicen los ángeles que la acompañan: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Dos cosas. Primero, si él o los ángeles que le acompañan pide que se abran las puertas para que entre el Rey de Gloria, era porque había salido. ¿Cuándo puede salir un Dios que es eterno y que habita la eternidad y que no tiene pasado, no tiene futuro? ¿Cuándo salió Dios? Dios salió de la eternidad y se metió
en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. Dios salió de la eternidad, se metió en el tiempo y en el espacio cuando se hizo carne. Sus salidas, se hizo carne, y esa es una, no son todas, es una de las salidas. Cuando habla de la salida es cuando Dios se dio a conocer. Dios era solo, porque no existía con él compañía, porque Dios dice: ved ahora que no hay dioses conmigo, yo hiero, yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano, yo doy la vida, yo la quito, levantaré mi mano al cielo y diré: vivo yo para siempre. Dios, él dice, él solo extendió los cielos, él solo. Conmigo no había nadie, él solo extendió los cielos. Es una de las salidas, que el eterno que habita la eternidad, una de las salidas es cuando él se metió en el tiempo y en el espacio, y eso fue cuando él se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, salió. Lo otro es que si pide que los ángeles que le acompañan pide al cielo que se abran las puertas para que entre el Rey de Gloria, indica claramente que ese Rey de Gloria había salido. Repito, él salió de la eternidad, se metió en el tiempo y en el espacio, cumplió su propósito aquí en la tierra de redimir al hombre. Una vez que cumplió su papel de redentor, cuando él dice en la cruz: consumado es, eso quiere decir terminada es la obra de redención. Una vez de que la cumplió, que fue a la tumba, que resucitó, entonces dice que después de eso ascendió a los cielos y se sentó sobre todo imperio, poder, potestad, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Dios que tenemos descendió, y el Dios que tenemos subió otra vez por encima de todos los cielos. Cuantos cielos existan en el universo, Jesucristo está por encima de todos los cielos. Hayan dos, o hayan tres, o hayan los que hayan, Jesús gobierna sobre todos. Por eso el Dios que tenemos aquí merece toda gloria y toda alabanza. Este pueblo llamado iglesia es la heredad del Señor. Usted y yo somos la heredad. Cristo no le interesa, aparte de Dios como creador, que moralmente Dios tiene el deber de sustentar a toda carne que habita sobre la tierra, porque Él es el creador. Así como usted es el padre de los hijos, usted moralmente tiene obligación con sus hijos. Y Dios, de cierto modo, somos criaturas, y Dios tiene moralmente el compromiso con los seres humanos de sustentarlos y de alimentarlos, lo cual hace perfectamente y nunca falla. 7.200 millones de habitantes hay en la tierra, y todos ellos reciben su comida, su vestido, su vivienda. ¿Cuántos miles de millones de animales de todas las especies existen en el planeta? Sin embargo, a todas ellas les da su comida, según el Salmo 104. Porque el Dios que tenemos es maravillosamente grande, maravillosamente bueno, grande en misericordia, en poder, en autoridad.
creador, sustentador, poseedor, dueño de todo. Y la iglesia, usted y yo somos la herencia. Amén. Es decir, le pertenecemos a Dios. Cuando Jesús oró en la oración sacerdotal de San Juan 17, dice el Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice Dios: tuyos eran y me los diste. ¿No le parece a usted, hermano, ese pecador que usted fue y ese pecador que fui yo? Y que Dios esté diciendo: ese es el regalo que tú me diste. ¿Cómo se siente usted después de pensar en lo que era y que ahora Dios diga: usted es el regalo que Dios me dio? Usted es la herencia. Cristo no viene por nada más aquí en la tierra. A Dios no le importa nada espiritualmente de lo que ocurra aquí en la tierra. A Dios solo le importa su herencia. Y esa herencia se llama la novia hoy. Y esa novia hoy será la esposa mañana. Amén. Amén. Iglesia, ¿cómo se siente usted como herencia? Herencia. La heredad de Dios somos nosotros. Y dice Pedro: apacentar la grey de Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, y dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 14, dice que la iglesia, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, columna y ¿qué más? Y baluarte de la verdad. Entonces, ese que salió volvió a subir, volvió a entrar, perdón. El que salió volvió a entrar. El que descendió es el mismo que otra vez subió por encima de todos para llenarlo todo. Y aquí es donde está el secreto, hermanos, de los dones, porque dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria al Señor. No podía haber iglesia, hermanos. En el Antiguo Testamento no hubo iglesia. En el Antiguo Testamento Dios dedicó su tiempo a un pueblo llamado Israel. Y fue redimido, fue propiciado, fue salvado de otra manera, o por lo menos se les cumplieron algunas promesas que ellos permitieron, porque Dios no pudo cumplirles a ellos todas las promesas por la infidelidad de ellos. Pero usted y yo somos gente tan valiosa. No se crea lo que el diablo le diga. El diablo lo menosprecia a usted por envidia. Pero después de la cruz, Jesús partió la historia en dos. Nunca desee usted vivir la vida del Antiguo Testamento. Hay gente que dice: hombre, qué bueno haber vivido en el Antiguo Testamento, donde había maná todos los días sin trabajar. Yo no anhelo ese maná, aunque fue Dios el que lo envió. Se hizo en medio de grandes dificultades. No podía haber iglesia sino hasta que el Cordero de Dios fuese muerto. Porque la muerte de Cristo, primero, la muerte de Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice: por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte están sujetos, durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser misericordioso en todo y sumo sacerdote para ofrecer sacrificios e interceder por nosotros. Primero, la muerte de Cristo destruyó al diablo. Ahora, el diablo está vivo, pero la muerte de Cristo destruyó al diablo para nosotros, hermano. La iglesia está protegida. Usted es el que la embarra, pero Dios puso en usted un blindaje y el diablo no lo puede tocar. Usted tiene que creerlo, el diablo no lo puede tocar. Santiago dice, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que alguno es tentado cuando de su propia concupiscencia, oiga eso, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es que el diablo tenga dominio sobre usted. El domingo decía, ¿por qué hay que ser lleno del Espíritu Santo? Porque usted sin el Espíritu Santo está muerto. Usted sin el Espíritu Santo es como un barco a la deriva, está a merced de lo que el enemigo quiera hacer con usted. El Espíritu Santo es el que controla nuestras pasiones, nuestra concupiscencia y nuestra lengua. El Espíritu Santo es el que da dominio propio. Eso dice Gálatas capítulo 5, verso 23, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? No habla propiamente de dominio propio, sino templanza. ¿Qué es templanza? Templanza no es el hombre que grita en la casa. No es el que dice, es que aquí mando yo. No es el que dice, es que yo soy el jefe aquí. No, ser templado, yo no le creo a los hombres templados, porque el hierro, el acero entre más templado sea, más fácil se revienta. ¿Sabía eso? No me diga que usted es muy templado, porque por muy templado que sea, su señora lo maneja con el dedo chiquito. ¿O no? Ellos no dicen nada. Perdón, no decimos nada. En mi casa se hágase lo que yo obedezco. Eso es una ley. Entonces, la templanza quiere decir que un cristiano que las circunstancias no lo doblegan ni a la izquierda ni a la derecha, sino que va por el centro. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que tomar control. No se disimule. Entonces dicen algunos, pero hermano, si Dios destruyó al diablo y lo puso fuera de combate para la iglesia, entonces yo, ¿por qué sigo siendo tentado y no puedo dominar la carne? No es problema del diablo, es problema de su concupiscencia. Así que no le eche la culpa al diablo de todo, no lo estoy defendiendo. Simplemente le estoy diciendo que usted no tiene por qué tomar las cosas como chivo expiatorio, porque el problema de la iglesia, de usted y de mí, ya no es el diablo. Cristo lo venció. Jesús dijo, y es real, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y qué más, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces no es que Dios no tenga el poder para controlar al diablo, el problema es nuestra concupiscencia. Por eso Pablo dice
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ese es el problema, que cuando vivimos en la carne viva, no hay oración que sirva, hermanos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la concupiscencia de la carne, porque usted todavía tiene ese viejo Adán. Y Pablo habla de eso en Romanos capítulo 7. Pablo hace una referencia sobre lo que era Saulo y Pablo. Aquí en la escuela bíblica estoy enseñando a los hermanos sobre el tema de amarteología, sobre el problema que pesa sobre nosotros, cómo funcionaba Saulo y cómo funcionaba Pablo. Pablo y Saulo es un solo ser, es un hombre, es el apóstol Pablo. Pero Pablo dice en Romanos 7, hay un mal en mis miembros, no en el diablo. Que el mal que no quiero hacer, eso hago. Y luego termina, es un capítulo bien bonito y quiere leerlo bien. Y al final dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted y yo, nuestra pobre alma, nuestro pobre espíritu cabalga sobre un cuerpo de muerte. Este cuerpo no le importa su salvación, hermano. Esa concupiscencia que se levanta de su cuerpo y de mi cuerpo, no le importa lo espiritual, porque este cuerpo va a la tierra. Amén. Este cuerpo va a ser destruido. Por lo tanto, al cuerpo no le importa lo que su conciencia sienta. El cuerpo es el vehículo para que usted haga lo bueno o lo malo. Eso dice Pablo en Romanos 6. Así como presentáis vuestros cuerpos para inmundicia, ahora mismo presentad vuestros cuerpos para santificación y para obedecer a la justicia. Pero ese cuerpo todavía está ahí. Pablo llama cuerpo de muerte. Por eso la lucha de nosotros no es fácil, porque usted ya no lucha con el diablo, lucha con usted mismo. Llevamos un monstruo ahí, el espíritu y el alma están metidos allí. Y de ahí la importancia, hermano, de ser lleno del espíritu. Porque si usted está vacío de Dios, la carne lo domina. La carne lo domina. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, dice, va por lugares desiertos buscando dónde morar, pero no encuentra. Entonces dice, voy a mi antigua casa. Mi antigua casa. Y resulta que cuando el espíritu vuelve a su antigua casa, la encuentra vacía y organizadita, como quien dice, me están esperando. ¿Y qué dice la Biblia? Ese espíritu va y toma otros 7 espíritus y vienen y moran allí. Y el peor estado viene a ser, el estado de la persona viene a ser peor que el de antes. Por eso una persona cuando se aparta del evangelio hace cosas que antes no hacía, porque es dominado por las fuerzas del mal. A ese sí lo domina el diablo, pero a usted, creyente, espero me esté entendiendo, usted que todavía es templo del Espíritu Santo, que todavía tiene un poquitico por allí, no sé cuánto, Dios lo sabe y su conciencia lo sabe. Sé que todavía el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Hay mucha gente que todavía teme a Dios. Pablo dice, no apagues el don que hay en ti. Hermano querido, no dejes apagar esa pequeña llama que hay en ti todavía. Porque el día que se apague, hasta ahí sí el diablo toma control de tu vida y se llamaba. Mientras haya una pequeña llama del Espíritu de Dios en su vida y en mi vida,
que arda todavía, es simplemente avivarla, avivarla, avívala, avívala. ¿Y cómo se aviva esa pequeña llama? Con oración, con la palabra, con el culto. Amén. Usted va de un culto y seguro que usted no llega a la casa como salió. Algo se lleva. Usted de este culto algo se lleva, hermano, algo. Es porque todavía hay una llamita, no sé qué tanto. Pero cuando usted va a la casa y dice, qué cosa tan aburridora, qué culto tan harto, no, todo le parece mal. Los coros, las alabanzas, participando de los niños. Y cuando le dan la ofrenda, ay, sí que, mejor dicho, se le alborota la úlcera. Todo le parece mal. Es porque el Espíritu de Dios de esa persona, no sé por dónde se le fue, pero cuando uno tiene algo del Espíritu en uno, las cosas de la iglesia a uno le gustan y las saborea, les toma sabor, le gusta el culto, le gusta la alabanza. Pero no tiene que gustarme todo. A mí me hacen falta todos los cultos, así no me toque hacer nada. Así haya saludado, dio 8 o 10 hermanos, con eso me voy contento para la casa. Porque a mí me hace falta esto. La iglesia, el culto, la alabanza, todo eso a mí me hace falta. Porque a mí el Espíritu y mi alma me pide eso, me exige eso. A usted debe exigirle eso también. Por eso cuando usted llegue a la casa, hermano, siempre lea la Biblia. Dios es primero. No llegue a prender el televisor y todas esas cosas que son secundarias, hermano. Dios es primero. Cuando tú le dediques a Dios, le des prioridad a Dios, Dios será su prioridad contigo. Seguro. Se lo digo en el nombre del Señor. Seguro. Créalo que el Dios que tenemos es maravilloso, pero Él sí espera que usted le dé prioridad. La palabra es una prioridad. El culto es una prioridad. La oración es una prioridad. Eso es primero, antes que todo, hermano. Entonces nosotros dedicamos todo el tiempo a nosotros porque no nos alcanza el tiempo. Hermano, saque el tiempo para Dios, sáquelo. Que si usted le saca tiempo a Dios, en lo demás que le queda le va a rendir más que antes. Todo le va a rendir. Entonces, Dios destruyó al diablo para usted y para mí. El diablo existe afuera, pero para usted y para mí el diablo está vencido. Yo se lo creo a Dios porque la muerte de Cristo en la cruz me garantiza a mí libertad, salvación, redención, justificación, reconciliación, perdón, comunión, adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que me garantiza a mí la muerte de Cristo, porque sin la muerte de Cristo no hay iglesia. Cristo tenía que morir. Primero, ya lo dije, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Segundo, porque la muerte de Cristo proveyó la sangre con que Dios compró la iglesia. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que Dios os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia que Él compró con su sangre. Eso es lo glorioso. Usted es la iglesia y la herencia que Él compró con su sangre. No podía haber iglesia sin que esas cosas ocurrieran. Tercero, no podía haber iglesia sino hasta que Jesús resucitara. Si Jesús no resucita, no
había iglesia. Porque la resurrección de Cristo fue la que proveyó la vida a la iglesia. Y dice Efesios 2, vosotros estabais muertos en delitos y pecados, pero Él os dio vida. Y esa vida la proporcionó la resurrección de Cristo. Amigos y hermanos, si Cristo no resucita, no hay iglesia. Porque la iglesia es la que refleja la vida de Cristo. Y Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria al Señor Jesús. Número 4. No podía haber iglesia sino hasta que Jesús ascendiera a los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús, al ascender a los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El hecho de que Jesús subió a los cielos es prenda de garantía de que la iglesia tiene dones. Dones. Y muchos dones. Entonces, la ascensión de Cristo nos garantiza a la iglesia dones. Dio dones a los hombres. 4 o 5. No podía haber iglesia sino hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Porque el Espíritu Santo es el autor de la iglesia. Gloria al Señor. No dependemos de la ley, dependemos de la gracia. Entonces, a ver, su muerte, ¿qué más dije yo? Su sangre, ¿qué más? Resurrección, ¿y qué más? Ascensión, ¿y qué más? El derramamiento del Espíritu Santo. Esas 5 cosas son imprescindibles para que haya una iglesia. Y por eso aquí esta mañana estamos disfrutando de esa bendición. Esta iglesia, por la muerte, por la sangre, por la resurrección, por la ascensión y por el derramamiento del Espíritu Santo, tiene vida. Hay iglesia, hay iglesia. Yo tengo para un estudio que saqué hace el año pasado, 26 razones por las cuales en el Antiguo Testamento no había iglesia y 26 razones por las cuales existe una iglesia en el Nuevo Testamento después de la cruz. Créame, hermano, créame, si usted se mete al fondo de lo que es la iglesia, para Dios eso es lo más preciado que tiene en la tierra. A Dios no le interesa. Hoy está desde la cruz para acá el tema de Dios, aparte de lo moral de Dios, que es sustentar las cosas. Aparte de eso, ya en el tema espiritual, el único objetivo de Dios después de la cruz es perfeccionar una iglesia. No que usted sea perfecto, ni yo soy perfecto. Pablo mismo dice, no que lo haya alcanzado todo. No, él dice, no lo he alcanzado y no lo hemos alcanzado. Pero, dice Pablo, pero prosigo la meta. Yo, dice, no es que sea perfecto, dice Pablo, ni que lo haya alcanzado todo, pero prosigo la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hablo de una iglesia como una cosa extraterrestre, es una iglesia de seres humanos, mortales, pero una iglesia con propósitos que Dios tiene con ella, es llevarla a la perfección. Usted nunca será perfecto en la carne, nunca. Yo le ruego en el nombre de Jesús, no se desanime. Si usted por A o por B la embarró, resbaló o se toteó contra el piso, levántese. Que ni usted ni yo somos perfectos, estamos llenos de debilidades. Pero lo más glorioso es con todo eso, Jesús nos ha santificado y estamos en el camino de la perfección.
Nadie es perfecto todavía, no lo hemos alcanzado todo, pero prosigo en la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tarde o temprano este cuerpo se va a desintegrar, o por muerte o por transformación, y veremos a Jesús tal como Él es, en la gloria, en su majestad y en su plenitud. Pero sigue luchando, sigue luchando, sigue. Los dones son dados a la iglesia para el fortalecimiento de ella. No es una cosa circunstancial ni eventual o por si acaso. Los dones son dados para fortalecer la iglesia. Cometió un problema, está lleno de pensamientos, sigue adelante, tranquilo. No le estoy alcahueteando el pecado, ni estoy diciendo tranquilo, va, emborráchese, como los que hacen los de Creciendo en Gracia. No, no es así. Usted también puede caer de la gracia. La salvación se puede perder. Lo que sí le digo, hermanos, es que si tú por alguna debilidad te sientes mal, levántate. Tú no eres perfecto. Tú no eres el ser glorificado. No. Aquí vamos en el camino de la perfección. Y mucha gente por cualquier causa se desanima y yo no vuelvo, y en fin, sigue adelante. Si tú tienes ganas, deseos, porque hay gente que se aparta y dice, no, eso ya no, a mí eso ya no me suena, ya es otra cosa. Dios no lo va a obligar, eso se llama apostasía. Cuando usted no quiere nada con Dios ni con la iglesia, se hace apostasía. Pero mientras tú estés con ganas de seguir, cometiste un error o un pecado, pero quieres seguir en el fondo de tu corazón, levántate. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es que tengamos licencia para pecar, no, sino que tenemos un abogado que si por alguna razón resbalas, la mano de Él está extendida para ayudarte. Gracias a Dios, porque Dios no es como nosotros. Nosotros, cuando vemos a alguien que comete un error, lo primero que hacemos es ponerle el pie. ¿Usted a qué va a la iglesia? Falso, hipócrita, fariseo. ¿Usted a qué va por allá? Y lo ven llegar a la iglesia. ¡Ey! ¿Y desde cuándo estás en la iglesia otra vez? ¿No te vi por allá mal parqueado? Para eso sí somos buenos, ¿cierto? Para juzgar. Estamos así, vea. Pero recuerde, cuando tú señalas a ese hermano, hay tres que te señalan, ¿ve? ¿Quién puede decir aquí, yo no he pecado? Hablo de la iglesia. ¿Quién puede decir, no he fallado? La mujer adúltera, ¿se acuerdan? Vea, es que nosotros somos tan hipócritas, algunos. Ahí se le embarré. Que estamos a veces pendientes del error del hermano, a ver cuándo cae y dónde cae, para luego señalarlo. ¿Cómo se dieron cuenta los escribas y fariseos y esa multitud que llevó a la mujer adúltera donde Jesús? Dicen ellos, hallamos a esta mujer sorprendida en el adulterio. Hacía rato iban tras ella, le estaban haciendo inteligencia, que la pillamos, y sí, dio papaya. Y como Dios conoce el corazón de todos, corrieron donde ella. ¿Y por qué al adúltero varón no lo trajeron también? ¿Dónde estará? Trajeron a la mujer adúltera y le dijeron, maestro, ahí sí saben Biblia, porque ahí sí saben Biblia. Hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio y la ley nos dice, o sea, la Biblia dice,
que a tales personas hay que matar a piedra. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. ¿Y cuál es el problema? El problema es la conciencia. ¿Me están oyendo, hermanos? La conciencia. Y comenzaron a mirarse uno a uno. Y seguramente que no dijeron nada. Porque qué pena yo decirle a mi compañero que yo también cometí un pecado. No. Ahí se las dejo. Permiso, me voy que tengo un compromiso. Y uno a uno se fue yendo. Quedó solo la mujer esperando ser apedreada por el maestro. Jesús se inclinó a tierra y escribía en el polvo. Hay un texto en la Biblia que dice: los malos serán inscritos en el polvo de la tierra. ¿Qué escribía Jesús allí? El nombre de los malos. Pero los buenos serán inscritos en el libro de la vida. El nombre de Lázaro es mencionado en la Biblia, pero el nombre del rico no es mencionado. Porque a Dios le interesa el nombre de los justos, pero el nombre de los perdidos a Dios no le interesa. ¿Qué se hicieron los que te acusaban? Señor, ninguno. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ustedes la saben. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué bonito, ¿cierto? Simón, el de Lucas capítulo 7, se llamaba Simón, ¿cierto? Fariseo. Jesús entró a la casa de Simón, lo invitó, como todo fariseo, para que comiera en la casa. Jesús fue. Pero como era un fariseo, menospreció a Jesucristo. Galileo. Era costumbre entonces que cuando usted invitaba a alguien importante, había un protocolo. Había lavado de los pies, había ungimiento, había comida especial. El fariseo no hizo eso, menospreció a Jesucristo. En esa entró una mujer pecadora y comenzó a lavar los pies con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. Simón dice: ¿qué tal este profeta? Si este fuera profeta, sabría de qué clase de mujer es ella. Y como Jesús sí sabía, le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste beso, no los ungiste. No, era costumbre judía. Pero esta mujer, lo que hace que entró, no cesa de llorar, de lavar mis pies y de ungirlos con sus cabellos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Esto no es licencia para pecar, no. Lo que yo le estoy diciendo esta mañana, hermano, fortalezcamos nuestra vida interna. Su carne no se va a fortalecer. Lo último que usted va a conseguir es que se le va a crecer la perola si come demasiado. Porque su carne para nada sirve. Jesús dijo: la carne para nada sirve. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, hay que fortalecer el espíritu, porque es el espíritu con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no tiene contacto con la carne. Quien tiene contacto con usted es el espíritu suyo con el Espíritu de Dios. Las dos fuerzas se unen. Y cuando esas dos fuerzas se unen, le hacen guerra a la carne y son capaces de dominar la carne, que pueden. Pero
hay que fortalecer lo que dice Pablo, el hombre interior. ¿Me están entendiendo o me entendieron? El hombre interior. No luche solo. No luche solo. Usted tiene el Espíritu Santo que intercede por usted. Luchar solo es como trabajar con la herramienta amellada. El Espíritu Santo es el que amola nuestra herramienta todos los días para que todo golpe sea certero y sea efectivo contra las fuerzas del mal. No luche solo. Métase en Dios, fortalezca su hombre interior, su espíritu, su alma, y le aseguro que seremos vencedores en el nombre de Jesús. Si usted resbala, no se quede allí, párese. Claro, si tiene ganas. Y si ya usted dice, no me interesa, es problema suyo. Pero hermano, al corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Sigue luchando, sigue luchando. No que seamos perfectos, ni que lo hayamos alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo. Los dones Dios los dio para fortalecernos. Y vamos a la meta, hermanos. El mundo es cruel, es malo, pero nuestro Dios tiene todo el poder. ¿Se quieren colocar de pies, hermanos? Somos más que vencedores, ¿o no? Somos más. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, más que vencedores.